Buenas tardes amigos y amigas, gracias por estar en nuestra sintonía. Somos su entrevista informativa en La Jugada. Si usted está almorzando a esta hora del mediodía, buen provecho. Gracias por estar informándose con Canal Gente V y en esta entrevista que lleva a usted esos planteamientos que generan opinión sobre lo que acontece en nuestra coyuntura nacional y también la coyuntura internacional. Hoy vamos a conversar un poco de cómo está la situación de la petición de aprobación de la Ley General de Aguas en nuestro país, allá en la Asamblea Legislativa, y también la implementación de la prohibición de la ley de la minería metálica. Para ello tengo a dos expertos que trabajan en este tema de organización también, que es muy vital, de las comunidades en defensa y los diferentes sectores en defensa de los recursos naturales de nuestro país. Y está con nosotros Saúl Baños y también Rodolfo Calles, quienes son integrantes ambos de la Mesa Nacional frente a la minería metálica acá en El Salvador. Bienvenido, Saúl. Gracias, Johnny. Buenas tardes a todos y todas. También Rodolfo Calles, bienvenido a En La Jugada. Gracias, Johnny, por la invitación y esperamos compartir con ustedes alguna información de interés para el país. Claro, quiero preguntarles, para iniciar, Saúl, iniciamos con usted, ¿cómo analizan ustedes la situación regional acá en Centroamérica con esta nueva conformación de gobiernos de derecha? ¿Cuál es esa duda, cuál es ese temor que puede tener la población ante la explotación y aprobación de que estos gobiernos puedan brindar a transnacionales en el caso de la minería metálica y también con la privatización del agua que está en riesgo en nuestro país? Bueno, hay antecedentes históricos de la región centroamericana y también de la región latinoamericana, en donde gobiernos de derecha tienen intereses económicos diferentes a los intereses colectivos, a los intereses sociales. Y la conformación de esta nueva dinámica política de gobiernos, no solo en Centroamérica, sino que también en Latinoamérica, pone en el punto estratégico a El Salvador, porque hay posibilidades de que estos intereses económicos que son contrarios a los intereses colectivos puedan ir avanzando. Y esa es nuestra preocupación, porque el tema del agua, el tema de la lucha contra la minería, el tema contra las industrias extractivas, nosotros la seguimos haciendo en ese contexto, que es posiblemente mucho más adverso. Sin embargo, la lucha social creo que se incrementa ante un referente de gobiernos de derecha y posiblemente nosotros tengamos más demanda, una agenda que nos demanda mucha más actividad para poder mantener las cosas como están ahora, que no son todas positivas, pero que posiblemente evitemos que se vaya profundizando más un modelo neoliberal, un modelo extractivista, que en definitiva afecta a todos, pero afecta mucho más a las capas más vulnerables. Claro, Rodolfo, en el 2017 los diputados dijeron no a la minería metálica. Ya hay pues aprobada una ley, pero ¿cómo está la situación en nuestro país? ¿Cómo analizan ustedes la implementación de esta prohibición que los diputados en la Asamblea Legislativa han aprobado? ¿Se está cumpliendo? ¿Va en marcha? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que destacar que la aprobación de una ley para prohibir la minería metálica es uno de los logros más grandes en materia ambiental que ha tenido este país. Y no solo por las condiciones ambientales y geográficas del país, sino también porque creo que es el primer país en el mundo que prohíbe la minería metálica en todas sus modalidades. Yo creo que ese es un logro que hay que destacar y que en términos prácticos hay que defender. Entonces ahora lo que pasa es que estamos justo a 2 años de cumplir, ¿verdad?, la aprobación de la ley y que era el plazo que ponía la ley para que se pudiera dejar de hacer actividades de extractivismo de manera artesanal. Yo creo que la ley le planteaba a las instituciones del Estado, ¿verdad?, actividades concretas para hacer en el sentido del cumplimiento de la ley. Sin embargo, hasta la fecha todavía hay deuda pendiente en este tema, precisamente porque la ley mandataba hacer un cierre técnico de las minas. Ese cierre técnico todavía no se ha hecho. Entiendo que hay ahorita algunas actividades que se están haciendo preparatorias, pero estamos ya a 2 años de plazo y todavía no se ven actividades concretas. Otro elemento que había que destacar es que también había que hacer actividades de reconversión productiva de las comunidades y de las familias afectadas por este tema. Sin embargo, no se ha avanzado tampoco en eso. Pero yo creo que la cosa que hay que destacar es que la ley establece un plazo y que el plazo va a vencer el 29 de marzo. Y entonces nos pone en alguna complicación porque de alguna manera
¿verdad? Lo decíamos hoy en la mañana, había que de alguna manera reformar la ley, ¿verdad? Para ampliar ese plazo, porque precisamente se caería en una ilegalidad, digamos, por parte de los mineros artesanales, seguir, ¿verdad? Haciendo actividades extractivistas, ¿verdad? Al margen de la ley. Entonces yo creo que eso es un elemento pendiente, y otro elemento pendiente que también consideramos nosotros que es importante considerar ahora, es que el reglamento, ¿verdad? que tiene la ley es un reglamento que no pone, digamos, no habilita las condiciones para poder implementar la ley. O sea, prácticamente es una copia y pega de la ley en un reglamento, y que eso de alguna manera no facilita la implementación. Entonces también esa es una actividad que nosotros consideramos que debería ser reformado ese reglamento para facilitar las condiciones de implementar la ley. Y eso implica, ¿verdad?, poner actividades más concretas, poner mecanismos, poner recursos, ¿verdad?, al servicio de las instancias que van a ser las que van a implementar la ley, para que se pueda facilitar esto, porque de lo contrario es una ley que va a estar ahí muerta, pues. Claro. El escenario político, Saúl, puede volverse incluso hasta adverso y en contra de nuestros recursos naturales, con ese acercamiento que se puede observar del presidente electo con diferentes sectores empresariales, transnacionales, que también están siempre pujando para que puedan ser explotados nuestros recursos naturales. ¿Cómo ven ustedes ese acercamiento que tiene el presidente electo con estos sectores económicos? Bueno, hay algunos signos que uno se deja llevar por ellos, ¿no? Creo que faltan otros signos. Decíamos hoy en la conferencia de prensa como Mesa Nacional frente a la minería metálica que un signo importante va a ser el nombramiento de su gabinete de gobierno. En particular, aquellos titulares, mujeres o hombres, que van a ocupar cargos en instituciones clave para el tema ambiental. Que tiene que ver con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, tiene que ver incluso el Ministerio de Economía, porque en materia de minería el Ministerio de Economía es un ente estatal muy importante. También tiene que ver con la revisión que hay que hacer de los planes de gobierno. Cuando él y todos los candidatos a la presidencia estaban en proselitismo, presentaron una propuesta electoral, una oferta electoral, que no necesariamente va a ser su plan de gobierno. Claro. Eso era una oferta. Al leer la oferta, que se denomina el Plan Cuscatlán, vemos algunos atisbos de atención al tema medioambiental. Pero no hemos tenido la concreción expresa de decir por dónde va a ir el camino, la ruta de este nuevo gobierno. Nos interesa también conocer qué evaluación va a hacer de lo que ha hecho el actual gobierno y qué de eso va a retomar para darle continuidad, planteado en un documento que se denomine Política Pública Ambiental. Cuando tengamos esos signos y tengamos la certeza de que esa va a ser la ruta y que estas van a ser las personas que van a impulsar esa política ambiental, pero sobre todo las ejecutorias que van a tener ya cuando haya 6 meses, 1 año en el cargo, vamos a saber y vamos a tener elementos objetivos para poder decir, este gobierno va por este rumbo. A nosotros nos interesa definitivamente, de manera anticipada, conocer esos elementos. Y por eso nos preocuparía, ¿verdad?, de que, por ejemplo, se nombre un empresario o una persona que no conozca del tema ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Eso nos va a decir mucho. Nos va a decir mucho también la apertura de participación ciudadana que se pueda tener, porque con el actual gobierno hemos tenido un diálogo franco. Nos hemos dicho algunas cosas que posiblemente desde sociedad civil no las compartimos, se las hemos planteado a los titulares, algunas cosas las han tomado en consideración, las han tomado en cuenta, y yo creo que eso es positivo. Hay que reconocer que esta administración de gobierno ha incrementado la participación ciudadana. El diseño de las políticas públicas en general y la ambiental en particular debe de tener un componente de participación de las organizaciones sociales. Nosotros tenemos esa expectativa de que se nos invite, cuando se esté formulando esa nueva política ambiental, o si se retoma la anterior, ver una evaluación de la misma y que se nos oiga. Alguna experiencia tenemos y creo que podemos aportar. Claro, hablando un poco de esa participación que se ha abierto para los diferentes sectores, quiero, Rodolfo, que me comente cuán importante ha sido esta experiencia de los diferentes sectores. Estamos hablando de las comunidades que juegan un papel importante en esa construcción, en diferentes consultas que ustedes han realizado para poder crear la ley de implementación en contra de la minería metálica. Yo creo que lo importante y bueno que hay que rescatar en estos procesos es que cuando la gente se empodera de los temas,
o sea, la gente los hace suyos, entonces la gente los defiende. Claro. Y yo creo que uno de los temas importantes que hay que destacar, por ejemplo, en esta parte son las consultas populares municipales que se hicieron en el tema de la ley, porque la gente conoce la temática, se apropia de ella, la comparte en la comunidad, identifica problemas, identifica necesidades en esos mecanismos, y entonces eso hace que ellos se incorporen en los procesos. O sea, si la gente sabe que le va a afectar la minería, que le va a afectar en la alimentación, en la agricultura, en la salud, etcétera, entonces la gente defiende sus bienes. Y yo creo que eso es lo importante aquí, o sea, cómo la gente se va empoderando de los temas y entonces cómo los va haciendo suyo y entonces cuando se apropia, los conoce, los defiende, entonces eso es lo importante en la participación ciudadana. No es como que le vayan a imponer una política pública desde allá arriba y le digan, esto es lo que se va a hacer sin participación de la gente. Yo creo que eso es lo que en este gobierno se ha logrado, ¿verdad? En el caso particular de las consultas populares, los alcaldes se involucraron en estos procesos, ¿verdad? Los consejos municipales, las mujeres, hombres, jóvenes, o sea, todos se involucraron en los procesos y entonces eso fue el éxito que tuvieron las consultas, porque hay que decir que en el país no había mucha experiencia en el tema de consultas municipales, de ningún tema, quizás alguno que otro, pero en el caso de la minería, ¿verdad? Fue interesante la experiencia porque los resultados casi daban el 100%, el 99, 98% de aceptación de la gente en estos temas. Y entonces creo que eso es lo importante en la participación. Y somos un ejemplo ante la región con esta aprobación de la prohibición de la ley de minería metálica. Por supuesto, y somos el único país, digamos, en la región centroamericana que está a salvo. Pero eso es, digamos, relativo. Claro. Vamos a irnos a nuestra primera pausa. Quiero invitarle para que al regresar nos acompañe y vamos a conversar de cómo está allá en la Asamblea Legislativa, cómo ve el trabajo que realiza la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa en cuanto al abordaje de la Ley General de Aguas, que está también en el vilo de la coyuntura nacional. Un placer que usted se informe con Canal Gen TV. Somos su entrevista informativa en La Jugada y hoy estamos abordando temas de interés nacional que tiene que ver con el cuidado, el resguardo de nuestros recursos naturales ante la voraz intención de empresas transnacionales de explotar la minería metálica en nuestro país, también de privatizar el vital líquido. Quiero iniciar con, retomar la conversación. ¿Cuál es la situación allá en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa ante el abordaje y la petición de diferentes sectores del país para que se apruebe la Ley General de Aguas, Saúl? Bueno, este tema de la aprobación de la Ley General de Aguas, y quiero hacer la aclaración, yo sé que la población ya está en la jugada con el tema agua, así como lo ha estado en el tema minero. Decir que venimos en este tramo de la historia del país ya casi 10 años de estar luchando por la aprobación de una Ley General de Agua. Hay otra propuesta de ley empresarial claro, que están persiguiendo que el agua sea una mercancía. Nosotros nos vamos por la línea de los derechos humanos, lo que establece la ONU. Hay una observación general de la ONU que determina que el agua es un bien común, un bien natural y un derecho humano. Y eso está concentrado en la propuesta que nosotros estamos impulsando desde hace bastantes años. No obstante, hay sectores interesados muy influyentes en la Asamblea Legislativa en general y en la Comisión de Medio Ambiente en particular. ¿Cómo está la situación? Ayer había una convocatoria para que sesionara la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Qué pasó? ¿Ustedes han tenido conocimiento de primera mano de por qué se suspenden también este encuentro? Bueno, no comparecieron los diputados y las diputadas. Sí, los diputados del FMLN estuvieron presentes, como lo han estado desde hace muchos años, anuentes a dar sus votos para la aprobación de la Ley General de Agua, pero existen los otros partidos políticos que ya sabemos quiénes son, creo que no es necesario mencionarlos, la población ya sabe, y creo que la población debe de poner entre líneas y con mucha atención al momento de elegir diputados y diputadas. Tenemos elecciones en el 2021, 2021, y creo que esos temas que son de interés colectivo y social, la población debe valorarlos, porque ¿quién no toma agua? ¿Quién no necesita agua para vivir? Todos y todas necesitamos el agua, pero hay diputados que al parecer representan intereses comerciales, intereses empresariales y que buscan, uno, mantener la desregulación del derecho humano al agua, porque esta desregulación, es decir, la inexistencia de una ley, favorece
a los empresarios que mercantilizan ese recurso. Claro. Y por lo tanto, creo yo que hay que ver esos diputados, esas diputadas. Hay un punto que hay que ponerle atención. Desde las elecciones legislativas del año pasado, en donde se cambió la conformación de diputados y diputadas dentro de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, la correlación cambió. Ahora la población lleva las de perder. La presidencia de esa comisión la tiene Marta Evelyn Batres, que es diputada del Partido Arena y que es bastante inflexible. Incluso hemos estado pasando, porque nos han llamado a oír opinión de organizaciones sociales que trabajamos en el tema medio ambiente y han sido incluso irrespetuosos. Los diputados y diputadas. Sí, claro, los diputados, diputadas, ¿no? Que no escuchan, no saben escuchar. Y ellos creo que deben de saber escuchar la voz del pueblo, porque la voz del pueblo representa, y también la voz de quienes representamos organizaciones sociales, que representamos de alguna manera al pueblo, tenemos y representamos ese interés social y colectivo. Pero parece ser de que está privilegiándose ese interés empresarial acá en el país. Claro. ¿Cuál será, Rodolfo, esa mala intención o esa intención de darle largas a la aprobación de la Ley General de Aguas, y por qué también debe el agua estar administrada por un ente rector que sea de carácter público en nuestro país? Bueno, antes de las elecciones se podía considerar que era un tema electoral y que podía traerles afectaciones o réditos políticos a los partidos. Creo que eso ya pasó, ¿verdad? Ya hoy no podemos hablar de eso. Ahora, aquí lo importante que hay que destacar es que la rectoría de esta ley es un ente estratégico, porque quien tenga la rectoría del agua es quien va a tomar las decisiones de qué se va a hacer con ese bien. Claro. O sea, ellos van a definir la política hídrica del país, ellos van a tener la información de dónde está el agua del país, ellos van a definir cuotas, ellos van a definir prioridades, ellos van a definir, o sea, todo lo estratégico que tiene que ver con el agua va a estar definido ahí. Entonces yo creo que esa es una razón para pensar que la empresa privada no debe de estar en el ente rector. Ese es un primer punto. Claro. Y que debe ser eminentemente estatal, porque precisamente al convertirse en una rectoría estatal, entonces el Estado está obligado a garantizarle a la población ese bien, ¿verdad? Y priorizarlo, con enfoque de derecho, por supuesto, ¿verdad? Y decir que el agua es un derecho humano y que por lo tanto va a ser priorizada para el consumo de la población. O sea, una vez se haya, digamos, satisfecho esa demanda, entonces podemos pensar en un segundo momento que el agua debe también ser vista como un elemento básico para la producción de alimentos sobre todo. Y entonces ahí estamos garantizando un segundo derecho humano, que es el derecho a la alimentación, a la seguridad alimentaria, ¿verdad? Esos elementos no deben de faltar en este proceso de aprobación de la ley, porque precisamente esa es la garantía de que no vamos a tener un conflicto social o un conflicto ambiental más adelante por este tema. Entonces, por eso es importante quizás que se mire con lupa la discusión de este tema en la Asamblea Legislativa. Ahora, aquí lo que pasa es que como es un bien tan estratégico, hay demasiados intereses económicos sobre esto, ¿verdad? Aquí están las empresas que envasan agua, las empresas que producen bebidas carbonatadas, aquí están las empresas privadas que distribuyen agua a residenciales, etcétera. Entonces aquí hay todo un interés económico sobre este bien, y quien tenga la rectoría y quien tenga el control de esa rectoría, entonces es el que va a decidir a quién abastece y a quién no, o quién va a tener dificultades y quién no va a tener dificultades con este tema. Entonces yo creo que eso es lo estratégico en la discusión ahora. Después vendrán otras discusiones de cómo se conforma el Consejo Nacional del Agua, que si va a haber participación ciudadana o no, etcétera. Entonces eso van a haber discusiones más adelante, pero ahorita lo estratégico es la conformación del ente rector. Y eso debe de estar también en la agenda de los diferentes sectores sociales de nuestro país, esa petición allá en la Asamblea Legislativa, que vamos a ver al siguiente bloque. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa. No nos cambie, vamos a continuar hablando un poco más de cuál es esa responsabilidad que tienen los legisladores de nuestro país para aprobar esta ley. Gracias por estar con nosotros. Estamos conversando sobre el impacto que tiene la minería metálica
en la región también ese temor de que el agua pueda ser privatizada. Quiero preguntarle, Rodolfo, ese impacto ambiental que genera la explotación minera en la región y en el país, ¿qué sucede también con esa minería que tenemos nosotros transfronteriza? Bueno, yo creo que aquí decíamos al inicio que uno de los logros es que tenemos prohibida la minería mediante una ley. Pero eso quedaría, digamos, o caería en saco roto si no consideramos, por ejemplo, la amenaza que tenemos ahora del proyecto minero Cerro Blanco de Guatemala, que está amenazando, que está amenazando la cuenca del río Lempa, porque este proyecto está a escasos kilómetros del lago de Huija y el lago de Huija es tributario del río Lempa. Claro. Entonces, este proyecto de Guatemala posiblemente comience este año ya a funcionar y entonces toda la afectación, toda la contaminación que este proyecto genere impactará en el lago de Huija y impactará en el río Lempa. Yo creo que aquí es donde hay que estar en la jugada, como decimos los salvadoreños, salvadoreñas, sobre todo los del área metropolitana de San Salvador, el área urbana, porque precisamente un buen porcentaje, quizás el 60% del agua que consumimos en el Gran San Salvador viene del proyecto del río Lempa. Y entonces si el río Lempa se contamina más de lo que ya está, ¿verdad? Entonces eso vendría a afectar significativamente la calidad de agua y entonces eso tendría una afectación directa a la salud de los capitalinos y capitalinas. Yo creo que hay que ponerle atención a ese tema porque de nada serviría haber prohibido la minería si no vamos a hacer esa revisión, hacer una política o la gestión de un tratado, de un acuerdo binacional o trinacional para que por lo menos en la cuenca del río Lempa se pudiesen prohibir los proyectos mineros. Claro. ¿Cuál sería ese llamado también, Saúl, para que los diferentes sectores se unan? Y nosotros lo hablábamos fuera de cámaras, hay sectores, por ejemplo en las urbes, que pareciera que es irrelevante el tema del agua, pero pareciera que también es más interesante o le importa más a la gente en las zonas rurales. Hay que hacerle ese llamado también a los sectores para que nos volvamos nosotros defensores de nuestros recursos, que al final, como usted lo decía, pues nos vamos a ver perjudicados en una posible privatización del vital líquido. Bueno, efectivamente yo creo que hay que generar un tejido social opuesto a la privatización del agua. Las zonas urbanas, en donde hay mayor concentración de población, parece ser que no tiene mayor conciencia de la problemática, posiblemente porque hay mayor abastecimiento por parte de la Administración Nacional, la ANDA, del agua. En las zonas rurales, en donde hay recarga hídrica, pero que no tienen infraestructura para la distribución de agua, es donde sufren más el desabastecimiento. Y por eso también han generado mayor conciencia y mayor oposición. Las juntas de agua, recientemente la Asamblea Legislativa, a iniciativa de un partido político en particular, estableció que no iban a pagar unas cuotas que estaban pendientes. Creo que eso es positivo, ¿verdad? Exacto, había una deuda grande. Tienen esa deuda grande porque también la zona rural es la más afectada económicamente, tienen menos ingresos, menos capacidad de pago. Por lo tanto, aquí el llamado es a emular lo que se hizo en la lucha antiminera. El 73% de la población, de acuerdo a una encuesta del IGOP de la UCA, determinó que las personas a nivel nacional se oponían a la minería metálica. Yo creo que lo mismo hay que hacer, el trabajo de concientización, no importa zona urbana, zona rural, llevar a una exigibilidad mayor para que la Asamblea Legislativa lo más antes posible apruebe una ley general de aguas que beneficie a toda la población. Claro, quiero agradecerles por habernos acompañado este día. Las puertas de Canal Gente V están abiertas para que siempre estemos en la jugada de lo que acontece en la coyuntura nacional y vamos a darle seguimiento a este tema allá en la Asamblea Legislativa y también cómo pues, surge esa defensa de los diferentes sectores de nuestro país. Saúl, Rodolfo. Gracias, Johnny. Mucho gusto. Bueno, gracias. Nos vamos nosotros, regresamos el día de mañana. Recuerde, es muy importante también cuidar nuestros recursos naturales, así como defenderlos. Continúe informándose a través de la señal de Canal Gente V. Nos vemos mañana.